Me desperté ese día como cualquier otro. La luz de la mañana entraba por la ventana, filtrándose a través de las cortinas, y el sonido distante de pájaros cantando llenaba el aire. Pero algo estaba diferente. Una sensación extraña me acompañaba, como si el universo estuviera preparándome para una revelación. Soy Andrew Marlowe, un pastor bautista en una pequeña ciudad de Alemania. Mi vida hasta entonces estaba marcada por reglas, doctrinas y una fe que, creía, era inquebrantable. Sin embargo, todo eso cambió de manera abrupta en un día fatídico, cuando un grave accidente de coche me llevó al borde de la muerte. Mientras mi cuerpo luchaba por mantenerse vivo, mi alma fue lanzada a una jornada que desafiaría todo lo que había aprendido. Cuando me vi atravesando un túnel de luz, una paz indescriptible se apoderó de mí. No tenía miedo. En cambio, una profunda curiosidad me guiaba. Al final de ese túnel, una presencia se reveló ante mí. La reconocí instantáneamente como Jesús, pero no el Jesús que conocía de las Escrituras o de las imágenes que adornaban las paredes de mi iglesia. Este era un Jesús que irradiaba amor y comprensión, un ser de luz que parecía conocer cada pensamiento y cada duda que habitaba en mi corazón. Durante nuestro encuentro, Jesús me habló sobre el amor incondicional. Me explicó que el pecado no es un fallo moral que merece condena, sino, por el contrario, el resultado de nuestra falta de comprensión. Me hizo entender que el verdadero juicio no proviene de Dios, sino de nosotros mismos, a medida que evolucionamos espiritualmente. Eso fue un shock, un golpe a todas mis certezas. ¿Cómo podría yo, un pastor que dedicó su vida a predicar sobre la condenación y el pecado, haber estado tan equivocado? Jesús me animó a volver al mundo y compartir este nuevo mensaje. Sabía que esto desafiaría las doctrinas rígidas que había defendido durante años, pero insistió en que debía ser un portador de amor y comprensión. Dudé. ¿Qué sería de mí? ¿Qué pensarían los miembros de mi congregación? Pero la urgencia en su mirada me convenció. Necesitaba regresar. Tras mi recuperación, volví a mi comunidad, pero no de la misma manera. El hombre que salió del hospital era diferente. Había sido transformado, pero, para muchos, esa transformación no tenía sentido. Tan pronto como comencé a compartir mi nueva visión, enfrenté resistencia. Algunos miembros de la iglesia me miraban con desconfianza, como si me hubiera desviado del camino correcto. Se preguntaban cómo podía desafiar lo que siempre había sido considerado como verdad. Sin embargo, para mi sorpresa, aquellos que también buscaban respuestas para sus propias dudas se unieron a mí. Comenzamos a discutir, a cuestionar y, en lugar de alejarnos, nos unimos en busca de una espiritualidad más inclusiva. La iglesia comenzó a transformarse. El espacio que antes era estricto y limitado, ahora se convertía en un lugar donde diferentes creencias podían coexistir. Empezamos a entender que la fe no necesita ser una prisión, sino que puede ser un camino abierto hacia la comprensión mutua. Los días pasaron, y la resistencia aún estaba presente. Hubo momentos en que me sentí desanimado, cuando el peso del rechazo parecía insoportable. Me preguntaba si había cometido un error al seguir lo que creía ser la verdad. Pero, en momentos de duda, recordaba la mirada amorosa de Jesús, la paz que sentía al atravesar aquel túnel y la certeza de que el amor y la comprensión son fundamentales. La transformación de mi iglesia no fue instantánea, pero lentamente, como un río que moldea la roca a su alrededor, nuestra comunidad comenzó a cambiar. Abiertas a nuevas ideas, las personas comenzaron a encontrar consuelo en un espacio que antes parecía hostil. La espiritualidad se convirtió en un viaje colectivo, donde todos podían compartir sus experiencias y creencias. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi experiencia de casi muerte no fue solo un viaje hacia lo desconocido, sino una invitación a una nueva forma de vivir y creer. La vida es un ciclo constante de aprendizaje y crecimiento, y estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de redescubrir lo que significa amar y ser amado. Aprendí que la espiritualidad es un camino sin fin, lleno de descubrimientos que nos conectan unos a otros y al divino. Y, aunque la jornada aún esté lejos de terminar, siento que estoy exactamente donde debería estar, compartiendo un mensaje de amor y esperanza.
La transformación que esperaba en mi congregación comenzó a moldearse, pero no sin resistencia. Sin embargo, a medida que me adentraba en esta nueva espiritualidad, comenzaron a manifestarse otras experiencias. Extraños sucesos empezaron a ocurrir a mi alrededor, y lo que antes era un espacio sagrado y acogedor, ahora parecía cargar con un peso pesado de mi mente. Cierta noche, después de un culto en el que discutimos sobre amor y aceptación, fui abordado por Sophie, una joven de mi congregación que siempre había sido tímida y reservada. Tenía los ojos brillantes, pero también una sombra de preocupación. Sophie me contó que, desde mi experiencia de casi muerte, había comenzado a sentir presencias extrañas a su alrededor. Describió susurros que parecían venir de la nada y sombras que danzaban en las paredes de su casa. Aunque quería ofrecerle consuelo, una parte de mí se preocupaba por no ser capaz de explicar lo que estaba sucediendo. La racionalidad que me sostenía se estaba desvaneciendo, y la duda comenzó a acosarme. Esa misma semana, otro miembro de la iglesia, el señor Horst, un veterano y respetado miembro de la comunidad, comenzó a relatar visiones. Decía que veía figuras en su propiedad, personas que no reconocía, y que esas apariciones parecían estar intentando comunicarse. El señor Horst era un hombre práctico, alguien que siempre confió en la lógica y la razón. Cuando lo vi, su voz temblaba, y pude sentir el miedo en sus palabras. ¿Qué estaba sucediendo con nuestra comunidad? Las historias de Sophie y Horst comenzaron a entrelazarse en una red de misterio que parecía crecer cada vez más. A medida que los relatos se acumulaban, me di cuenta de que había algo más grande en juego. Las experiencias que antes parecían solo individuales ahora comenzaban a conectarse. Una noche, mientras meditaba en busca de respuestas, una idea repentina me golpeó. ¿Y si estas manifestaciones fueran una respuesta a lo que estábamos haciendo? ¿Un eco de nuestra búsqueda de amor y comprensión? Esta hipótesis me dejó inquieto, pero no pude ignorar la sensación de que había un propósito detrás de todo esto. Decidí entonces investigar más a fondo. Invitamos a Sophie y Horst a una conversación, y juntos formamos un pequeño grupo de apoyo. A medida que compartíamos nuestras experiencias, me di cuenta de que había un patrón. Todos estábamos lidiando con cuestiones de culpa, arrepentimiento y miedos no resueltos. A veces, esos sentimientos parecían cobrar forma, manifestándose como la presencia que Sophie sentía o las visiones que Horst experimentaba. Era como si, de alguna manera, nuestra propia energía emocional estuviera atrayendo a estas. Algunas noches, los susurros se volvían más altos y las sombras más densas. En una de esas noches, mientras oraba en busca de claridad, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. La inquietud se apoderó de mí, y me di cuenta de que estaba lidiando con algo que iba más allá de la comprensión humana. Mi fe, que antes era un ancla, ahora parecía una vela a merced del viento. El grupo comenzó a reunirse regularmente, y con cada encuentro, las apariciones parecían intensificarse. A medida que hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades, las manifestaciones se volvían más frecuentes e intensas. Sophie, que parecía tener una conexión especial con el plano espiritual, sugirió que hiciéramos una sesión de meditación en grupo, una forma de unirnos y tratar de entender lo que estaba sucediendo. Acepté, pero la idea me dejó aprensivo. ¿Qué podríamos despertar? La noche de la meditación, la atmósfera estaba cargada de expectativa y miedo. Nos sentamos en un círculo. Las velas encendidas lanzaban sombras danzantes en las paredes. Tan pronto como comenzamos a meditar, un frío repentino invadió el ambiente. Las luces comenzaron a parpadear, y los susurros se hicieron audibles, como una multitud murmurando en un idioma desconocido. Nuestros corazones latían acelerados, y la sensación de estar al borde de una revelación era palpable. Fue entonces cuando una imagen surgió en mi mente, clara y vívida. Una figura envuelta en luz, similar a aquella que había encontrado en el túnel. Pero, en lugar de paz, había un sentimiento de urgencia y tristeza. Era como si esa presencia estuviera tratando de alertarnos sobre algo. Y así, a partir de ese momento, supe que necesitábamos buscar las respuestas juntos. Una nueva jornada apenas comenzaba.
y el camino por delante sería tanto desafiante como transformador. La tensión en la sala durante la meditación fue solo el presagio de lo que estaba por venir. En los días que siguieron, las manifestaciones se volvieron más intensas. Las sombras que antes danzaban en las paredes ahora parecían moverse de forma deliberada, como si estuvieran comunicándose entre sí. La atmósfera en la congregación estaba cargada de un miedo palpable, y cada miembro del grupo parecía estar bajo una presión creciente. Sophie, cada vez más inquieta, comenzó a alejarse del grupo. A menudo se perdía en pensamientos. Sus ojos parecían mirar a través de nosotros, en lugar de hacia nosotros. Una noche, mientras la observaba, me di cuenta de que estaba dibujando en un cuaderno durante nuestra reunión. Cuando le pedí ver lo que había creado, su rostro se puso pálido. Había figuras, sombras y formas que reconocí de mi propia experiencia. Eran las mismas que había visto en el túnel. Confusa y asustada, Sophie dijo que no sabía cómo había surgido eso. Horst, por otro lado, comenzó a actuar de manera extraña. Él, que siempre había sido tan lógico y centrado, comenzó a obsesionarse con una historia local que había escuchado sobre una antigua leyenda de la ciudad. Hablaba sobre un culto que había sido extinguido hace décadas, pero que, según él, estaba a punto de resurgir. Afirmaba que las apariciones que veía estaban conectadas a ese culto y que la energía que estábamos generando podría estar atrayendo a esas entidades antiguas. Al mismo tiempo, sus relatos parecían volverse cada vez más contradictorios. En una conversación, hablaba con certeza sobre las intenciones benevolentes de las entidades, pero poco después expresaba miedo y desesperación, como se pimenonchientu. Con cada nuevo relato, la sensación de que estábamos lidiando con algo mucho más grande que nosotros crecía. Comencé a investigar la historia de nuestra ciudad, buscando entender el origen de la leyenda que Horst mencionó. Sin embargo, lo que encontré fue un enredo de información contradictoria. Algunos decían que el culto había sido pacífico, mientras que otros hablaban de rituales oscuros y sacrificios. Había relatos de desapariciones misteriosas que databan de décadas, todos relacionados con... Cada pista que seguía parecía llevarme a más preguntas, y las respuestas que encontraba parecían desvanecerse ante mi mirada. En una noche particularmente tensa, mientras reflexionaba sobre todo esto, decidí visitar la antigua biblioteca de la ciudad, donde había un archivo sobre los eventos pasados. La biblioteca estaba casi vacía, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí tan pronto como entré. El silencio era ensordecedor, y el olor a moho y papel viejo me envolvió. Mientras examinaba los libros polvorientos, algo llamó mi atención. Un diario que parecía haber pertenecido a un miembro del culto, fechado hace muchos años. El diario estaba lleno de anotaciones sobre rituales e invocaciones, pero lo que más me sorprendió fueron las referencias a una entidad que parecía describir exactamente las experiencias que estábamos viviendo. El autor mencionaba un eco del pasado, una fuerza que podría ser despertada por aquellos que buscaban respuestas espirituales. Con cada pasaje que leía, la inquietud dentro de mí aumentaba. Lo que queríamos era amor y aceptación, pero ¿qué estábamos realmente invocando? Cuando volví a casa, mi mente estaba en turbulentas. Una parte de mí quería creer que podríamos controlar esa fuerza, pero otra parte temía que estábamos apenas rascando la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Esa noche no pude dormir. Las sombras parecían estar más presentes que nunca, y los susurros resonaban en mi mente. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba compartir lo que había descubierto con Sophie y Horst. Sin embargo, al encontrarlos, me di cuenta de que las cosas habían cambiado. Sophie estaba más distante. Sus ojos parecían vacíos, y Horst estaba frenético, hablando de una ceremonia que creía que teníamos que realizar para calmar las fuerzas que habíamos despertado. Dudé. ¿Cómo podríamos realizar una ceremonia sin saber con certeza a qué nos estábamos enfrentando? La idea de arriesgarnos aún más, pero Horst estaba convencido de que era la única manera de resolver la situación. Tenía una determinación en su mirada que no había visto antes, y eso me inquietó. La urgencia de sus palabras me hizo cuestionar si había encontrado algo más, algo que estaba escondido entre las páginas del diario que había leído. Una sensación de que guardaba un secreto se instaló en mí.
pero no pude descubrir qué era. Mientras el grupo debatía, un estruendo resonó desde el exterior, haciéndonos saltar de susto. Al mirar por la ventana, vi una sombra moviéndose rápidamente, y la sensación de que estábamos siendo observados aumentó. Lo que antes era un misterio ahora comenzaba a revelarse como una amenaza palpable. Sabía que estábamos en un punto crítico, y lo que decidíamos en ese momento podría cambiarlo todo. Las voces en mi cabeza se volvieron más insistentes. La línea entre la fe y la duda se estaba desvaneciendo, y la verdadera naturaleza de lo que estábamos enfrentando estaba a punto de ser revelada. Necesitaba actuar, y la elección entre confrontar el miedo o retroceder se volvía cada vez más clara. La jornada que había comenzado como una búsqueda por la transformación, ahora se convertía en una lucha por la supervivencia. Y las sombras que una vez buscamos entender, estaban transformándose en algo que necesitaba ser enfrentado. Sophie y Horst estaban a punto de entrar en un estado de frenesí. La tensión entre nosotros era casi palpable. Necesitaba intervenir, pero antes de que pudiera articular una idea, la ventana detrás de nosotros se hizo añicos en un espectáculo de vidrio y luz. Un grito rasgó el aire, y cuando me volví, vi una figura emergiendo de la oscuridad del exterior, una silueta indistinta que parecía contorsionarse y cambiar de forma. Mi corazón se disparó en mi pecho mientras retrocedía, el instinto de supervivencia apoderándose de mí. La figura avanzaba, y, en un momento de aterradora claridad, reconocí los contornos. No era una mera sombra, sino algo más, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Las palabras de Horst sobre la ceremonia resonaron en mi mente como una campana sonando en un funeral. La atmósfera había cambiado. Ya no estaba lidiando solo con lo desconocido, sino con una presencia que parecía tener voluntad. Sophie, que antes estaba distante, ahora parecía despertar de un trance. Se adelantó hacia la sombra con una determinación que nunca había visto antes. «No es lo que parece, necesitamos entender», dijo ella, con la voz firme a pesar del pánico que nos rodeaba. Mis manos temblaban mientras intentaba tirarla hacia atrás, pero algo en sus ojos me hizo dudar. Había una conexión entre ella y esa entidad, como si compartieran un oscuro secreto. Y entonces, la sombra se solidificó, revelando una forma humanoide, pero con características distorsionadas y grotescas. La criatura sonrió. El sonrisa no era amigable, sino una expresión de triunfo, como si hubiera estado esperando ese momento. La tensión se intensificó. La criatura se dirigió a nosotros, y sus palabras, aunque susurradas, resonaron como un eco profundo en mi ser. «Ustedes me despertaron», dijo, la voz reverberando en nuestros cuerpos. «¿Están listos para descubrir la verdad que tanto desean? La verdad que está enterrada en las sombras del pasado de su ciudad». Con cada palabra, sentía como si algo se estuviera desenrollando dentro de mí, una verdad que había ignorado. Las memorias de mi investigación regresaron, formando un mosaico de imágenes y relatos. La leyenda del culto, las desapariciones, las entidades que se alimentaban de la desesperación y el dolor. Fui tomado por una percepción aterradora. Todo estaba interconectado, y no éramos solo espectadores. Éramos participantes involuntarios de un juego mucho más complejo. «No soy su enemigo», continuó la criatura, «sino una guardiana de las verdades que ustedes temen enfrentar. El culto no ha sido extinto, se ha transformado, ha evolucionado, y ustedes con sus búsquedas espirituales han abierto la puerta a lo que fue olvidado. La ciudad no es solo un lugar, es un campo de batalla entre la luz y la oscuridad». Horst se desmoronó bajo el peso de esta revelación, sus convicciones desmoronándose. «¿Pero qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblorosa. La criatura se volvió hacia él, los ojos brillando con una malevolencia que me hizo estremecer. «Quiero que elijas», dijo. «¿De qué lado estás? ¿De la luz, que busca la verdad, o de la oscuridad, que prefiere la ignorancia? Cada uno de ustedes lleva una parte de este pasado. Ahora, la decisión es suya». Un frío cortante recorrió mi columna. La idea de que podría ser parte de este conflicto me dejó paralizado. Miré a Sophie, que parecía más asustada que nunca, pero también había una chispa de entendimiento en su mirada.
Era como si hubiera vislumbrado la verdad que yo aún no podía comprender. Las sombras en la sala comenzaron a agitarse, danzando frenéticamente, como si también estuvieran esperando una respuesta. Sabía que cualquier vacilación podría ser fatal. Lo que fuera que estaba ocurriendo no era solo una manifestación espiritual, sino una prueba para nuestras almas. Necesitamos detener esto, murmuré, más para mí mismo que para los demás. No podemos permitir que esto se convierta en nuestro destino. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que la criatura tenía razón. Estábamos enredados en algo mucho más grande. Nuestra búsqueda de respuestas había atraído la atención de fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. En ese momento de revelación, la sombra se acercó a mí, y sentí su presencia invadir mi mente, como si estuviera buscando algo profundo dentro de mí. Mi resistencia comenzó a desmoronarse, y me di cuenta de que la línea entre ser un agente y un mero espectador se estaba desdibujando. Estaba a punto de descubrir no solo quién era, sino también lo que podría llegar a ser. Con un grito interno, luché contra la influencia que me envolvía, pero no sabía hasta dónde podría llevarme mi propia fuerza. Lo que quedaba de mi cordura se convertía en un hilo tenue, y en cuestión de momentos, me di cuenta de que la elección que yo y los demás tendríamos que hacer no era solo sobre nosotros, sino sobre el destino de toda la ciudad. Las sombras no eran solo un eco del pasado, eran una advertencia de lo que podría desarrollarse, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Sentí la presión de la criatura intensificarse a mi alrededor, como si las sombras se volvieran más densas, más amenazadoras. El aire estaba pesado, saturado de una energía que me hacía querer correr, pero había una parte de mí que se negaba a rendirse. Sophie y Horst estaban a mi lado, pero la verdad era que estaba solo en esta lucha interna. La criatura, ahora una presencia palpable, estaba tratando de atraerme hacia un abismo de desesperación y duda. «No necesitas hacer esto», le dije, tratando de encontrar fuerza en mi voz. «Podemos entender. No necesitamos elegir entre luz y oscuridad. Podemos encontrar un camino diferente». Pero en mi corazón sabía que mis palabras sonaban vacías, casi como una súplica. La sombra que se materializó ante nosotros no era solo una manifestación de lo que temíamos. Era un reflejo de nuestras dudas más profundas. La criatura rió, un sonido que reverberaba en mi cuerpo y hacía temblar mis huesos. ¿Caminos diferentes? No comprenden. La verdad no es un camino, es un abismo. Y la única salida es abrazar la oscuridad que llevan dentro de ustedes. Su mirada penetrante parecía desvelar las capas de mi alma, revelando miedos que había ocultado incluso de mí mismo. La imagen de mi infancia surgió en mi mente, repleta de momentos de inseguridad y soledad. Recordé las noches en que me convencí de que los monstruos bajo la cama eran solo fruto de mi imaginación. Ahora, ante aquella entidad, me di cuenta de que nunca había dejado atrás esos miedos. Luché contra la presión que la criatura ejercía sobre mí. Si cedía, si permitía que me consumiera, ¿qué quedaría? La idea de perder mi voluntad, de convertirme en una marioneta en manos de la oscuridad, me aterrorizaba. Miré a Sophie, que me observaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Ella me necesitaba, así como yo la necesitaba a ella. «No podemos permitir que esto nos defina», le dije, la voz casi quebrándose. «Necesitamos luchar, no solo contra la criatura, sino contra lo que ella representa». Horst parecía perdido, su expresión reflejando una batalla interna que solo él podía enfrentar. «Horst, la elección es tuya también. No podemos permitir que ella decida por nosotros». La criatura se acercó más, sus ojos brillando con un resplandor amenazador. ¿Creen que pueden resistir? El miedo es un veneno, y el tiempo se está agotando. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a agitarse de forma frenética, como si la propia sala estuviera sufriendo con la presión de la elección que teníamos que hacer. Sophie avanzó, sus ojos determinados. Si la verdad está en las sombras, entonces necesitamos iluminarlas. No podemos tener miedo de lo que está oculto. Si tú eres la guardiana de las verdades, entonces muéstranos. Deja que la luz entre. Su voz resonó y por un breve momento vi un destello de esperanza en las sombras. La criatura dudó, como si estuviera ponderando la fuerza de la determinación de Sophie. «La luz es una espada de doble filo», dijo lentamente.
¿Están dispuestos a enfrentar lo que se esconde en la oscuridad de sus propios corazones? Sabía que esa era la clave. La batalla no era solo contra la criatura, sino contra la oscuridad que cada uno de nosotros llevaba. Necesitaba confrontar mis propios miedos, las verdades que había evitado. Inspirando profundamente, me di cuenta de que mi resistencia no era una barrera, sino una invitación. ¿Y si pudiera transformar mi miedo en valentía? Sí, declaré, sintiendo la fuerza de las palabras solidificándose en mí. Estamos listos para enfrentar la verdad, no importa cuán oscura sea. No seremos derrotados por su presencia. La energía a mi alrededor comenzó a cambiar. La oscuridad, al principio opresiva, ahora parecía vacilante. La criatura retrocedió levemente, como si la luz que emanaba de nuestra determinación comenzara a afectarla. Tienen coraje, reconoció, pero el coraje sin comprensión puede ser tan devastador como la ignorancia. El dilema pesado flotaba en el aire, y sabía que la elección de enfrentar la verdad no se trataba solo de nosotros, sino de lo que vendría después. El tiempo se estaba agotando. Cada segundo que pasaba parecía aumentar la urgencia de la situación. Necesitaba actuar. Necesitaba encontrar una manera de transformar esta situación en algo que pudiéramos controlar. Sophie, Horst, necesitamos unir nuestras fuerzas. Juntos, podemos iluminar esta oscuridad. La mirada decidida de Sophie me dio el coraje que necesitaba. Las sombras comenzaron a agitarse de nuevo, pero ahora sentía que teníamos una oportunidad. Lo que fuera esta realidad, estaba listo para enfrentarla, no como un espectador, sino como el protagonista de mi propia historia. El abismo que se abría ante nosotros ya no era un destino, sino una oportunidad para redescubrir la verdad que había sido enterrada. Levantando la cabeza con nueva determinación dije, vamos juntos. No hay más espacio para el miedo, solo la voluntad de descubrir. Y así, con un grito de guerra silencioso, nos posicionamos frente a la criatura, listos para enfrentar lo que la oscuridad nos reservaba. La batalla apenas comenzaba, y estaba decidido a no permitir que se convirtiera en nuestro final. Los ojos de la criatura brillaban como llamas, y su risa resonaba en un tono profundo y siniestro. ¿Realmente creen que pueden derrotar a la oscuridad? ¿Que pueden comprender lo que no puede ser comprendido? La presión a mi alrededor aumentó, como si las sombras quisieran tragarnos, pero la determinación ardía en mi pecho. Sí, respondí, mi voz firme a pesar del miedo que me invadía. La oscuridad solo tiene poder si nosotros lo permitimos. Vamos a enfrentar esto juntos. Miré a Sophie y Horst, y vi que estaban listos, sus expresiones reflejando la misma determinación que yo sentía. La criatura avanzó, y las sombras se convirtieron en un torbellino a su alrededor. Entonces, que así sea. Prepárense para la verdad que no están listos para aceptar. Con un movimiento rápido, extendió las garras, y un viento helado cortó el aire, haciéndome estremecer. Sentí la energía de la oscuridad infiltrándose en mis pensamientos, susurrando dudas y miedos que había enterrado. «Eres solo un eco de lo que tememos», grité, tratando de alejar la influencia que la criatura intentaba ejercer sobre mí. «No somos débiles, llevamos la luz de nuestras esperanzas y sueños». Las palabras salieron de mí como una ola, y me di cuenta de que la luz que mencionaba no era solo un concepto abstracto, era la fuerza que cada uno de nosotros traía, alimentada por nuestras experiencias y por el coraje que compartíamos. La criatura titubeó, sorprendida por la intensidad de nuestra unión. «Son unos tontos», rugió, pero su voz sonaba menos segura. «Lo que tienen es debilidad disfrazada. La verdad es que todos ustedes tienen miedo de lo que realmente son». Con un gesto, las sombras se agitaron y vi imágenes distorsionadas de mis propios fracasos, de momentos en que dejé que la duda me dominara. Pero, en lugar de retroceder, un fuego creció dentro de mí. «No soy solo eso», grité, recordando cada superación, cada paso que di para convertirme en quien soy. «El dolor no me define, el miedo no me controla». El brillo en mi corazón se intensificó y me di cuenta de que la oscuridad, en su esencia, no era invencible. «Juntos», exclamó Sophie, y su voz resonó como un mantra. «Unifiquemos nuestra luz». Horst, entonces, levantó la mano y, juntos, formamos un triángulo.
un símbolo de fuerza. La energía entre nosotros comenzó a pulsar, una luz cálida se esparciendo por el ambiente, desafiando las sombras que nos rodeaban. La criatura gritó, su forma contorsionándose en agonía mientras la luz comenzaba a disipar la oscuridad. No pueden hacer esto. La verdad es demasiado poderosa. Su furia se mezclaba con la confusión y supe que habíamos alcanzado un punto de ruptura. Entonces revelémosla, declaré. Y con eso, la luz que emanaba de nosotros se intensificó, invadiendo cada rincón oscuro de la sala. La criatura comenzó a desvanecerse, sus garras disolviéndose en un mar de sombras que se disipaban como humo al viento. Lo que antes era un abismo de desesperación ahora se transformaba en un espacio iluminado, donde la verdad podría finalmente emerger. No podemos dejar que esta lucha termine sin entender lo que representa, dije, respirando hondo y sintiendo la energía vibrante a nuestro alrededor. Vamos a confrontar lo que la oscuridad intentó esconder. Con eso, visualicé la imagen de la criatura, sus formas grotescas transformándose en fragmentos, como si cada parte revelara una historia no contada. Entonces, una voz suave comenzó a formarse en medio de la luz. Tuvieron el coraje de enfrentar sus miedos, y eso los liberó. La verdad no es una carga, sino un camino hacia la libertad. Las palabras vibraban con una resonancia que hacía eco en mi corazón. Sophie y Horst estaban a mi lado, y los tres nos miramos, dándonos cuenta de que la batalla no era solo contra la criatura, sino contra todo lo que la oscuridad había alimentado dentro de nosotros. La verdad es compleja, dije, pero es nuestra, y somos más fuertes que cualquier sombra. Con un último grito que resonó en nuestra unión, la luz irrumpió, y la criatura fue finalmente consumida, dejando atrás una sensación de alivio y claridad. El aire se volvió ligero, y las sombras se disiparon, revelando una nueva realidad. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La batalla interna continuaría, pero ahora, armados con la luz que habíamos descubierto juntos, estábamos listos para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Y, sobre todo, aprendimos que la verdadera fuerza reside en enfrentar nuestros miedos, en abrazar la verdad y en nunca permitir que la oscuridad defina quiénes somos realmente. Cuando la luz finalmente se disipó, me vi de vuelta en la sala, pero todo había cambiado. El aire estaba claro, casi etéreo, y el peso que antes me oprimía ahora se había transformado en un leve residuo de tensión. Sophie y Horst estaban a mi lado, sus expresiones reflejando una mezcla de alivio y agotamiento. A pesar de la victoria, algo dentro de mí estaba irremediablemente alterado. La batalla contra la criatura había dejado marcas profundas, no solo en nuestro entorno, sino en nuestras almas. Me senté en el suelo frío, las piernas temblando bajo el peso de la experiencia. El eco de la risa siniestra de la criatura aún resonaba en mis oídos, y aunque la luz había ganado, las sombras parecían permanecer en una parte de mí. Cerré los ojos, tratando de alejar las imágenes que aún danzaban en mi mente, los susurros de la oscuridad, las dudas que intentaron consumirnos. La lucha había sido intensa, y aunque habíamos triunfado, la sensación de que algo aún permanecía en el aire era innegable. ¿Estás bien?, preguntó Sophie, su voz suave rompiendo el silencio. La miré, y la preocupación estampada en su rostro me hizo darme cuenta de que no era solo yo el que había cambiado. La batalla nos había afectado a todos, cada uno de nosotros lidiando con la experiencia a su manera. Horst estaba de pie, apoyando las manos en las rodillas, su respiración aún entrecortada. Fue intenso, dijo finalmente, y supe que esas palabras no eran suficientes para describir lo que habíamos enfrentado. El espacio a nuestro alrededor estaba transformado, pero lo que realmente me atormentaba era la sensación de que la oscuridad había sido solo un reflejo de lo que llevábamos dentro de nosotros. Las preguntas que surgieron durante el enfrentamiento continuaban sin respuesta. ¿Qué más había en ese lugar que no comprendíamos? ¿Qué otros miedos e inseguridades aún estaban escondidos en nosotros, esperando una oportunidad para manifestarse? Me levanté lentamente, las piernas aún tambaleándose, y caminé hasta la ventana. Miré hacia afuera, hacia un mundo que parecía tan normal, tan sereno. Pero sabía que, a pesar de la calma exterior, había un abismo dentro de mí que no podía ser ignorado.
La luz que habíamos invocado era real, pero las cicatrices emocionales dejadas por la batalla también lo eran. La realidad que conocía nunca volvería a ser la misma. Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió, dije, aún mirando hacia el horizonte. Esto no fue solo una lucha contra la oscuridad. Fue un enfrentamiento con nuestros propios miedos. Las palabras salieron con un peso que no podía ignorar, y me di cuenta de que no solo estaba tratando de entender lo que había sucedido, sino también buscando un camino hacia la sanación. Sophie se acercó, y vi la determinación en sus ojos. Sí, necesitamos entender lo que esto significa para nosotros. No podemos permitir que esta experiencia nos defina, pero tampoco podemos ignorarla. El tono de su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que la hacía aún más poderosa. Horst asintió, y juntos comenzamos a discutir lo que realmente significaba haber enfrentado a esa criatura, lo que la oscuridad representaba en nuestras vidas. Cada palabra que intercambiábamos era como una luz que iluminaba las partes oscuras de nuestra experiencia, pero también nos veíamos forzados a confrontar verdades que preferiríamos evitar. La noche avanzaba, y sabía que el proceso de sanación sería largo. El peso de la batalla aún estaba sobre mis hombros, y aunque había sobrevivido, la sensación de ser observado no desaparecería tan fácilmente. La oscuridad podría haber sido derrotada, pero sus sombras aún existían dentro de mí, siempre al acecho, esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. Vamos a recordar esto, dije, mirando a los amigos que se habían convertido en familia durante la lucha. Lo que enfrentamos aquí no será olvidado, y aunque las sombras intenten alcanzarnos nuevamente, sabremos que tenemos la luz dentro de nosotros para enfrentar lo que venga. Acordamos seguir adelante, pero con la conciencia de que la jornada no había terminado. El impacto emocional de la batalla sería un compañero constante, moldeando quiénes éramos y quiénes podríamos llegar a ser. La oscuridad había sido desafiada, pero el legado de la lucha permanecía, y sabía que, de alguna manera, nunca seríamos los mismos. La verdad que había emergido era más compleja de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar, y la lucha por la comprensión continuaría. La batalla había terminado, pero las cicatrices permanecían visibles, no en nuestros cuerpos, sino en nuestras almas. El peso de la experiencia aún me seguía, como un eco persistente que no podía silenciar. Mirando los rostros de Sophie y Horst, me di cuenta de que la transformación que habíamos enfrentado era una carga compartida. Estábamos conectados por algo más profundo, algo que la oscuridad no podría borrar. Necesitamos hacer algo con esto, dije, la voz temblando levemente. No podemos permitir que esta lucha defina quiénes somos, pero tampoco podemos ignorar lo que ocurrió. Las palabras que salían de mí eran un llamado a la comprensión, un deseo de que cada uno de nosotros pudiera encontrar sentido en lo que había sucedido. Sofía sintió, su mirada decidida. Sí, necesitamos explorar esto juntos. La sombra puede haber sido derrotada, pero la verdadera batalla apenas comienza. Su valentía me inspiró, y supe que, a pesar del miedo que aún me consumía, no estaba solo en esta jornada. Horst, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Qué creen que realmente era esa criatura? ¿Una manifestación de nuestros miedos? ¿O algo más? Parecía reflexionar, como si intentara juntar las piezas de un rompecabezas que no encajaba. Quizás sean las dos cosas, respondí, mirando por la ventana nuevamente. El cielo afuera estaba teñido de un azul profundo, casi como si el mundo estuviera tratando de recuperarse de una tormenta. La oscuridad dentro de nosotros puede manifestarse de infinitas maneras. Y ahora, después de esta experiencia, acordamos y comenzamos a discutir no solo lo que habíamos enfrentado, sino lo que eso significaba para cada uno de nosotros. Fuimos revelando las debilidades, los traumas y los anhelos que, de alguna manera, se habían entrelazado con la criatura que enfrentamos. Cada confesión era una luz que iluminaba las partes más oscuras de nosotros mismos, y la conversación nos trajo un sentido de alivio, pero también de responsabilidad. El tiempo pasaba, y con él, la noche se volvía más profunda.
Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero había algo reconfortante en saber que estábamos juntos en esta jornada. La sensación de que la oscuridad podría regresar aún estaba presente, pero ya no como un terror absoluto. Ahora era una sombra que podríamos confrontar. En ese momento comprendí una verdad más profunda. La verdadera luz no era solo la victoria sobre la criatura, sino la capacidad de enfrentar lo que está escondido dentro de nosotros. La oscuridad podría ser parte de quienes somos, pero también era una invitación a la transformación. Y así, al mirar a mis amigos, comprendí que las cicatrices que llevábamos también eran marcas de resiliencia, símbolos de una lucha que nos había hecho más fuertes. Con un suspiro profundo, declaré que íbamos a hacerlo juntos. Vamos a usar lo que aprendimos para convertirnos en mejores, para no solo sobrevivir, sino para prosperar. El peso de la batalla aún estaba sobre nuestros hombros, pero ahora era una carga compartida, algo que podríamos llevar juntos. Lo que no esperaba, sin embargo, era el sonido que vino después. Un susurro, casi imperceptible, que flotó en el aire, como si la oscuridad estuviera esperando una oportunidad para manifestarse nuevamente. La risa lejana de la criatura resonó en mi mente, y por un breve momento, el terror volvió a apoderarse de mí. Pero entonces, recordé la luz que habíamos invocado, la fuerza que había encontrado dentro de mí. «Estamos listos», dije en voz alta, más para mí que para los demás. «Si la oscuridad regresa, estaremos listos». La sensación de miedo nunca desaparecería por completo, pero ahora tenía algo más, una determinación renovada. Aunque las sombras estuvieran al acecho, sabía que tenía la luz dentro de mí, y que esa luz podría ser un faro para aquellos que también enfrentaran sus propias batallas. Te invito, a ti que me lees ahora, a reflexionar sobre tus propias luchas y miedos. También posees una luz dentro de ti. No ignores las sombras, enfréntalas. Comparte tu historia en los comentarios. Iluminemos juntos el camino de los unos y los otros. Dale like y suscríbete al canal, porque tu voz y tus experiencias son esenciales para que podamos seguir explorando estas verdades profundas y transformadoras. No dejes para mañana. La luz necesita ser compartida ahora. En el momento en que comprendí esto, un grito resonó en la sala y la energía se volvió insoportable. La meditación fue interrumpida y todos nosotros, en pánico, nos alejamos unos de otros. En ese instante, entendí que había algo más profundo en juego, una conexión entre nuestras experiencias espirituales y lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Esa presencia no era solo un eco de mi pasado, sino una manifestación de nuestras luchas internas.